Gusto de estar aquí otra vez con CADEFI. Espero nos tengan paciencia. Tuvimos un poquito de contratiempo ahorita en la mañana por el gran tráfico que hay en esta ciudad. Impresionante para llegar aquí, fueron más de 2 horas y cuarto. Entonces, sorry por el retraso, pero vamos a aprovechar la mañana para tocar un tema muchos de los muchos muy importantes que hoy tenemos en el ámbito, que es precisamente el tema que tiene que ver con la ley, como coloquialmente la llamamos, antilavado. Es decir, la ley federal para la identificación, prevención de recursos de procedencia ilícita. Hay muchos autores, hay muchos expositores, todos tienen su estilo, todos tienen su forma de ver las cosas, su forma de ver la ley en este caso. Bueno, yo voy a tratar de hacer un análisis muy contundente, muy práctico, de los 10 puntos más importantes de esta ley. ¿Okay? Las razones por las cuales esta ley existe en México. ¿Okay? Y sobre todo algunas partes a donde van a ver que la ley a lo mejor no aplica. Pero para eso hay que analizar primero, antes que las actividades, vamos a analizar primeramente si se da la hipótesis de ser sujeto, ya sea como cliente o ya sea como proveedor de esta ley. Entonces, espero nos puedan acompañar durante toda esta mañana. Muchas gracias. Repito, muchas gracias por su paciencia. Y vamos a tocar parte de esta ley. Miren, para mí lo relevante de esta ley está en 10 puntos, como les decía hace unos minutos. Primero, siempre se acuerdan que yo tengo esa tendencia, ese modelo, esa estructura de buscar el origen de las cosas, el porqué de las cosas. Como si fuéramos pequeñitos, niñitos de 4 años, que de repente se acercan con su carita inocente a sus padres y les preguntan en sus palabras, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y después de explicarles varias veces, puede ser que después de esas explicaciones, el niño o la niña siga preguntando, ¿y por qué? Bueno, yo siempre he dicho que nosotros los que estamos inmersos en esta vorágine de disposiciones jurídicas, debemos de buscar el por qué. ¿Por qué esta ley? ¿Por qué esta disposición? ¿Por qué esta publicación? ¿Por qué esto? Así lo podríamos entender un poco más. Entonces vamos a platicar un poquito de los orígenes de la ley. El delito, porque está tipificado como un delito al lavado de dinero, y el riesgo que hoy se tiene de una extinción de dominio cuando se configure cualquier situación delictiva en contra de esta norma. Las definiciones que son muy importantes, van a ver por qué. El artículo 17, que son las actividades vulnerables, son 16 fracciones, 16 apartados con diferentes características, también lo platicaremos. Las obligaciones que impone esta ley, las sanciones, las prohibiciones también y las sanciones, lo peor que podrían ser los delitos, y algo sumamente práctico. Yo lo he bautizado los PICUS, EXICUS y manuales. PICUS es política de identificación de clientes y usuarios. Hay que hacer políticas si estoy sujeto a esta ley, hay que hacer políticas. Hay que hacer expedientes de identificación de clientes y usuarios y en su caso hay que hacer manuales. Eso es parte de lo que nos van a exigir en una revisión. Y al último les platicaré del compliance en este tema antilavado. El compliance o el Chief Compliance Officer, el jefe de la oficina de cumplimiento de la ley antilavado, que está relacionado precisamente para el artículo 20 y nada más para este tema en particular. El compliance, acuérdense que es en cualquiera de las áreas, es más hacia el ámbito penal, es de donde surge el del ámbito penal, los programas de cumplimiento.
pero se ha extendido y además ha ido abarcando cada vez más y más y más y más áreas. Esa es una actividad que está creciendo en México y es un área de oportunidad. A nuestros amigos de Face, muchas gracias por seguirnos, buenos días. Los invitamos a que nos acompañen por lo menos un rato a ver un tema muy interesante que es el tema de lavado de dinero. Coloquialmente hablando, en realidad es una ley federal para la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita, ¿okay? La LIFIORPI, como le hemos llamado. No es muy grande la ley y bueno, vamos a platicar ahorita de estos 10 puntos. ¿De dónde surge el tema antilavado? Bueno, este es parte de su origen. Hay un grupo francés, el FATF, o Financial Action Task Force on Money Laundering, que viene siendo a nivel en español GAFI, Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero. Ese es el GAFI. Ajá. Este grupo nació en el año de 1989, creado por el G7, el Grupo de los 7. Ajá. ¿Cuál era el propósito o cuál es el propósito de este organismo, de esta organización? Precisamente combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Esa es su función en particular. Bueno, este organismo GAFI ha ido abarcando más países y desde luego los países se han ido adhiriendo a sus políticas. Precisamente vamos a ver ahorita sus recomendaciones. ¿Okay? Los objetivos son establecer estándares internacionales contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo. Y una acción global, es decir, mundial, en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo. Y asegurar que se pongan en práctica completa y efectivamente las 40 recomendaciones y las 9 recomendaciones especiales para los miembros del GAFI. ¿Okay? Bueno, ahorita van a ver precisamente las 40 recomendaciones. Voy a detener muy poquito, nada más voy a enfatizar en los puntos que considero relevante. Su material está muy completo, lo pueden consultar las veces que sea. Ajá. Yo así es mi estilo de preparar materiales, a lo mejor son extensos, pero es porque llevan todo el contenido y trato de no dejar nada al descubierto. Este GAFI también busca analizar las tipologías de blanqueo de capitales. Cada vez hay más sofisticación, o sea, la delincuencia le busca y pues este grupo, integrado por muchos países ya, pues lo que trata de hacer es precisamente verificar qué modelos están utilizándose a nivel nacional e internacional para blanquear o para lavar el dinero. Las 40 recomendaciones viene por series. La serie A es políticas y coordinación. ¿Okay? La serie B es el lavado de activos y el decomiso, en su caso, de bienes producto de ese lavado. En el capítulo C, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación. Hasta aquí llamamos 8 políticas. En el D, en el capítulo D, las medidas preventivas. ¿Okay? Y dentro de las medidas preventivas está, por ejemplo, medidas adicionales para clientes y actividades específicas, personas expuestas políticamente, banca corresponsal, servicios de transferencias de dinero, valores, nuevas tecnologías, transferencias electrónicas. Esto es parte de lo que encierran las 40 recomendaciones que todos los países deben de aplicar dentro de su normatividad nacional.
¿ok? En medidas preventivas seguimos con dependencia, controles y grupos financieros, reporte de operaciones sospechosas, ¿ok? Actividades y profesiones no financieras designadas. En facultades y responsabilidades de las autoridades competentes aparece la regulación y supervisión y el operativo y orden público. Y la cooperación internacional, el último de los apartados, que es el G, con 8 artículos, que es el 33 al 40, estadísticas, retroalimentación, sanciones, instrumentos internacionales, asistencia legal mutua, el de congelamiento y decomiso, en su caso de los recursos derivados de lavado de dinero, de extradición y otras formas de cooperación internacional. Estas son las primeras 40 recomendaciones que dio a conocer el Gafi, ¿okay? Ya tienen algunos años y todos los países en su legislación tratan de contener precisamente gran parte de estas recomendaciones. Las 9 recomendaciones especiales es en relación al financiamiento del terrorismo, ¿okay? Son en número romano, es los instrumentos que ha promovido la ONU, el crimen al financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero relacionado, congelando y confiscando bienes a los terroristas, reportando transacciones sospechosas relacionadas con el terrorismo, la cooperación internacional, y en su caso al final los corredores o couriers de dinero. Este es parte del origen, no es todo el origen, es una parte. México, como ustedes saben, está inmerso en una serie de asociaciones mundiales. Es miembro de la OEA, miembro de la ONU, miembro, como lo acaban de ver, del Gafi. Bueno, también es miembro del G20, ¿okay? El famoso grupo de los 20. Supuestamente las naciones más poderosas, más importantes a nivel mundial, integran este conglomerado. Este grupo de los 20 más o menos maneja entre un 80-90% de la economía mundial. Son muy fuertes, ¿okay? En realidad, si hablamos de la OCDE, ahí están las 36 naciones más poderosas, y ahí está México también, obviamente. ¿Okay? Él no quiere no aparecer en la foto, por lo tanto, se pone la camiseta y obviamente espera que lo retraten. Y pues si le ponen requisitos un poco estrictos o un poco difíciles, pues México dice, pues ni modo, quiero pertenecer a esos clubes, y si en esos clubes me piden como condición que yo modifique normas, que yo establezca directrices, que yo, no sé, me ajuste a las reglas del juego internacionales, pues México lo está haciendo. En el G20, es decir, ellos son 19 países más el G7, los que lo integran, son 26 en total. En 2013 en la reunión de 2013-14, en su convención, curiosamente, en el punto 5 del resultado de esa convención, de esa unión, de esa reunión de trabajo, dijeron en el punto 5, vamos a negar refugio a los ingresos de la corrupción y a facilitar la recuperación de activos. Y luego vean, además reforzaremos nuestros esfuerzos para combatir el lavado de dinero. Y hablan una vez más del Gafi. Luego entonces, pues si se dan cuenta, el origen del tema antilavado en México no es un tema de México, es un tema internacional, en el cual pues el Gafi, el principal actor de esto, recomendó ciertas prácticas para ser adoptadas en cada nación. En base a esas prácticas es como se crean los modelos de riesgo y cómo se crean las legislaciones en cada nación. Muchas naciones tienen este tema, con diferente redacción, me queda claro, pero todos los que estén afiliados por lo menos a estos dos
que son el G20 y el Gafi, pues tienen que obedecer y seguir de alguna manera las indicaciones modelo. En 2013 dice, bueno, los países del G20 compartiremos experiencias sobre cómo promover la implementación de las entidades reguladas de medidas para combatir el blanqueo de dinero consistente en la legislación nacional. O sea, hacer leyes nacionales para combatir el lavado de dinero. Y en 2013 vamos a compartir las mejores prácticas para demostrar cómo la actividad de lavado de dinero está siendo perseguida. Como ustedes saben, es uno de los foros más importantes económicos a nivel mundial. ¿Okay? Son las economías más avanzadas y los países emergentes o subdesarrollados, como nos llamaban antes. ¿Okay? Estos países pues, son los que detentan la mayor cantidad de dinero en la economía. Fíjense, cerca del 90% del PIB y el 80% del comercio global. Lo que les dije hace rato. O sea, prácticamente es el club de los grandes. Ahí están los países que lo integran. Alemania, Arabia, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, República de Corea, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, México, Reino Unido, Rusia, Japón, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea a través del G7. Y en esta lámina, pues, ¿a qué otras organizaciones pertenecen esos países? Por ejemplo, India al G5, al G4 y al BRICS. ¿Okay? Corea del Sur a la OCDE y a la PEC. Argentina al Mercosur y al CELAC. Rusia al G8, al BRICS y a la PEC. Estados Unidos, el G7, el TEMEC, con nosotros, con México, a la OCDE y a la PEC. Entonces, para que más o menos vean ustedes cómo los países se han integrado a diferentes grupos. Por ejemplo, México está en el G5, en la OCDE, en el G20 obviamente, en la Alianza del Pacífico, en el TEMEC, en el CELAC y en el APEC. O sea, para donde le digan a México que se vaya, para allá se va. Esta es una imagen de una reunión, la de 2013, fue en Rusia, ¿okay? Y esta que sigue es la imagen de Osaka, de Japón, de 2019. Ahí ustedes ven a los presidentes, a los gobernantes de cada nación reunidos para pues, conversar, dialogar, fijar metas, hacer análisis, evaluar. Bueno, en esta fotografía no van a ver al presidente, va Marcelo Ebrard como canciller representando precisamente al gobierno mexicano. Hay una ley que se llama Ley sobre Celebración de Tratados. Y todos los tratados internacionales que haya firmado o que firme México pasan por esta ley. Eso lo dice el artículo primero, el artículo segundo, las definiciones, y hablan de tratados, acuerdos interinstitucionales, firma de referendo, aprobación, ratificación, adhesión o aceptación, plenos poderes, reserva, organización internacional. Y bueno, una vez más, estamos ante ya 3 escenarios del nacimiento de nuestra ley antilavado. Primer escenario, pues presión del Gafi. Segundo escenario, presión de la OCDE. Tercer escenario, los tratados internacionales que México suscribe. Y un pedacito pequeño viene de la presión americana. Hay una ley en Estados Unidos, la ley FATCA, ¿okay? Que esta ley, ¿qué es lo que hace? Elimina el secreto bancario. Con esta intención, con esta ley, la intención precisamente es saber si algún oriundo, algún originario de Estados Unidos tiene dinero en otros países. Y a través de esta ley hay un intercambio de información. ¿Con qué finalidad? Pues desde luego, pues para tanto efectos fiscales
como para efectos de saber el origen de su riqueza. ¿Okay? Ya ven que pues está hablando mucho de que la gente pues trata de buscar la menor carga tributaria y lleva su dinero a paraísos o lleva su dinero a figuras extranjeras a donde la tributación sea mínima o nula. Entonces Estados Unidos dice, espérate, yo, Estados Unidos, le pido a todos los bancos de todo el mundo la aplicación de esta ley. Es una ley extraterritorial. Se llama Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA. Elimina el secreto bancario y se extiende a varios países. Esta ley se aprobó en 2010, ¿ok? Y la intención es saber si las personas, en este caso ciudadanos y residentes norteamericanos, que tengan dinero en otros países, lo están o no declarando. ¿Okay? Esta ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras es una ley que entró en vigor hasta marzo de 2013, después de la promulgación de la Ley de Incentivos a la Contratación para la Recuperación del Empleo, GIRE en sus siglas en inglés. Para esto nacen los famosos IGAs. ¿Okay? ¿Qué es lo que busca esta ley? Primero, que se esté pagando el impuesto a nivel, insisto, ciudadanos americanos y residentes con ya su ciudadanía norteamericana. Okay. Está enfocada más hacia lo fiscal, sí, correcto, pero también van a saber si el origen de esa riqueza, además de que pague impuestos, es de origen lícito. ¿Okay? Bueno, la secrecía que existía en los bancos ya no existe, pues tampoco existe en México. ¿Okay? Chequen ustedes el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y verán que el secreto bancario en México ya no existe. Está en el 142. ¿Okay? ¿Cuál es el objeto? Reportar al fisco de Estados Unidos las cuentas anuales de la cartera de clientes. Las no FIFIs deberán certificar que no cuentan con clientes en Estados Unidos. Los agentes retenedores verificarán el cumplimiento de acuerdo con la ley. Las sanciones, el impuesto retenido del 30% sobre pagos sujetos realizados a una FIFI, no FIFI o algún otro agente retenedor. ¿Qué es una FFI? Una institución financiera extranjera excluida que no se debe registrar para efectos del Internal Revenue Service, que es el SAT de Estados Unidos. ¿Qué es una no FFE? Entidad extranjera no financiera debe informar al agente retenedor sobre cierta información, nombre, dirección y número de identificación fiscal de cualquier propietario estadounidense, o debe acreditar que no tiene propietarios estadounidenses significativos. Las personas dentro y fuera de Estados Unidos deberán informar al agente retenedor sobre detalles necesarios del estado de sus impuestos. Fíjense, hasta ahí llega. Eso es desde el punto de vista internacional y con nuestra relación con Estados Unidos. ¿Qué dice digamos que la nación? ¿Qué hay al respecto en la parte de nosotros, en la parte de México? Les decía yo, siempre es bueno andar buscando, andar leyendo todo lo que podamos. No nos va a hacer daño. Ni crean que nos va a afectar, sino por el contrario, todo nos va a enriquecer y fortalecer. Espero que hayan leído el Plan Nacional de Desarrollo. Si no, traten de leerlo. El Plan Nacional de Desarrollo, pues como su nombre indica, es un plan. Es el proyecto del presidente que entra y que va a ser, digamos que su estandarte, su proyección de lo que va a ser durante los 6 años que dura su mandato. Normalmente se presenta en un plazo no mayor de 6 meses, de 4 a 6 meses,
una vez que toma posesión de su cargo. ¿Okay? Y allí pues, establece hacia dónde está el rumbo. Bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-24 de este gobierno de la 4T, de Andrés Manuel, el Ejecutivo en uno de los puntos dice: quiero recuperar el Estado de Derecho. ¿Okay? Para tal efecto voy a trabajar con 6 ejes. El eje transversal 1, igualdad de género. El eje transversal 2, combate a la corrupción y mejora de la gestión pública. Y el eje 3, transversal, territorio y desarrollo sostenible. Y los ejes generales son justicia y Estado de Derecho, que es a donde vamos, bienestar y desarrollo económico. Ese es su resumen de su plan de desarrollo. Bueno, en uno de sus contenidos, en una de sus páginas, me encontré con esto. Dice: se erradicarán el robo de combustibles y la evasión fiscal y se combatirá el lavado de dinero, el tráfico de armas y otros ilícitos que no podrían perpetrarse sin la complicidad entre infractores y funcionarios públicos. Aquí ya habla del tema lavado de dinero. O sea, el Ejecutivo, dentro de su plan de trabajo de estos 6 años, pues una de sus aristas, uno de sus lados, pues es combatir el lavado de dinero. ¿Okay? Aunque la ley es mucho más anterior a esto, pues perdón, estaba yo viendo el mensaje. Es que tengo unas preguntas. Déjenme, les contesto rápidamente. Tere, hola Tere. ¿Cómo está Tere? Qué gusto saludarla. Espero que ya pronto nos podamos ver presencialmente. Alejandro, hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo puedo manejar si un amigo de mi jefe le pidieron que cambiara $14,000 en efectivo? Ah, chirrión. Está peligroso, ¿no? Solo cobramos comisión, no nos dedicamos a ello, somos una constructora por el manejo de efectivo. Oye, ese cobro, ese canje del cheque de dinero, fue cheque, fue dinero, lo cambiaste de moneda extranjera a moneda nacional, porque el banco seguramente te pidió datos. ¿Okay? Y hay que ver, pues, o sea, no tanto la persona, porque no se quedó con ese dinero, creo yo, la persona, creo, no sé. Ajá. Simplemente es una operación que llama la atención. Ahorita lo vamos a platicar. Bueno, pues ahí está la postura de nuestro presidente en este Plan Nacional de Desarrollo. Hace mención del lavado de dinero. ¿Con qué se vincula el lavado de dinero? Aunque no queramos, está vinculada a la extinción de dominio. ¿Okay? ¿Qué es la extinción de dominio? Acuérdense que la extinción de dominio es una figura civil. En España se llama decomiso. En México se llama extinción de dominio. Y es quitarle civilmente la propiedad de un activo que haya sido consecuencia o derivado de un acto ilícito. A ver, otra vez. Resulta que Pepe, que nos ayuda en la transmisión, Pepe tiene $1 millón. Y de ese $1 millón, pues no es de actividades muy transparentes o muy lícitas que digamos. Están en su casa o en una cuenta bancaria, no sé, y el chiste es que pues no puede acreditar el origen. Entonces, civilmente hay que quitarle la posesión. Esa es la extinción, te quito la posesión, te quito la propiedad y ahora pasa a ser del Estado. ¿Ok? Sea dinero, sean bienes, muebles o inmuebles, sí, no distingue. Si estos son producto de una actividad ilícita, hay el riesgo de que les apliquen la ley de extinción de dominio. ¿Ok? Esto es nuevo, 2019 para ser exactos. ¿Qué es entonces? Es la pérdida de los derechos que tiene una persona en relación con los bienes que hayan sido objeto, producto o instrumento de un hecho ilícito.
Esta ley, como vieron ustedes, les decía, entró en vigor el 10 de agosto de 2019. Aplica a todas personas físicas y jurídico colectivas o morales que cometan un hecho ilícito en términos del artículo 22 de la Constitución y primero de esta ley, Ley Nacional de Extinción de Dominio. El MP demandará en un procedimiento jurisdiccional la naturaleza civil y autónomo del penal. O sea, la extinción de dominio es efectivamente un ámbito eminentemente civil. Transcurrido el asunto civil, no sé si las consecuencias también haya penales, porque si hay un delito también habría lo penal, pero son dos cosas diferentes. Yo gobierno, voy a